Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Marcos Velasco. Él es activista político de Venezuela. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Feliz tarde o Feliz noche tarde. ya. Sí, sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y Marcos, justamente para conversar sobre la política de Venezuela, ¿no? Que a veces uno, como ya está acostumbrado a todos los desaciertos, a todas las decepciones, termina ignorando cuestiones que son importantes, ¿no? Pero bueno, la semana pasada vimos como, por ejemplo, Primero Justicia, uno de los partidos que forma parte del interinato y que, bueno, en todos estos años han estado atacando a quienes hemos hecho denuncias en contra de esa estructura. Ahora están acusando directamente a Voluntad Popular de corruptos, ¿no? Y de un manejo poco transparente de la ayuda humanitaria y de los recursos. ¿Tú qué opinas al respecto, Marcos? ¿Tú crees que ellos lo están haciendo porque realmente les interesa el manejo transparente o tú crees que hay otro tipo de agendas detrás de esto? Mira, Esteban, nosotros ponemos a estudiar, a analizar las relaciones que ha mantenido Primero Justicia, incluso con algunos actores de la comunidad internacional, y podemos entender cómo se está moviendo el tablero. Uno de de los principales interlocutores entre el señor Josep Borrell y el G4 en Venezuela se llama Enrique Capriles Radonsky, vocero principal o uno de los voceros principales del partido Primero Justicia. Ambas organizaciones, ambas instituciones, Primero Justicia como partido, la Unión Europea como organización multilateral de los países del continente europeo, están tomando posiciones similares, de desconocer ahora de a poco el interinato, muy a pesar de que hasta hace nada les apoyaban y en el caso de Primero Justicia formaban parte de él, para ahora entrar a una especie de terreno democrático de reconocimiento con el régimen y pelear espacios políticos en unas elecciones que sin duda alguna no tienen ningún tipo de garantía, ni son legítimas, ni tampoco le van a dar resultados a la crisis que está viviendo el país. Entonces, sencillamente puedo comentarte que la posición de Primero Justicia, para mi parecer, en este momento, sencillamente es una posición de huida, de retirada ante las responsabilidades que tuvieron en el gobierno interino. Porque hay que decir que funcionarios del gobierno interino pertenecientes a la tolda de Primero Justicia conformaron parte de la Cancillería, de las embajadas del gobierno interino en el exterior y que ellos también conformaron la extensión del periodo de la Asamblea Nacional, lo que ellos llamaron la extensión administrativa o algo por el estilo, donde ellos tenían que generar una especie de contraloría de los activos y por supuesto, darle conducción política al gobierno interino. Ya vemos que al parecer la unidad que tanto pregonan, que tanto exigen que se debe construir en Venezuela, se está destruyendo desde adentro, desde sus mismos promotores, el G4. Fíjate que en todo en toda esta revuelta, en todo este arroz con mango, ¿no? Que tienen ahorita armado, sigue igual la mesa de diálogo en México y parte de lo que evidentemente el régimen siempre ha buscado es el levantamiento de las sanciones. Marcos, ¿tú crees que con este tipo de regímenes, por ejemplo, como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Nicaragua, las vías electorales y las vías del diálogo, de la negociación, realmente sean efectivas? Mira, han pasado más de 2 décadas en Venezuela, más de 6 en Cuba, y lo que estamos viendo en Nicaragua, por supuesto, no tiene nombre. Se reprime a la población al expresarse libremente, se persigue a la dirigencia opositora, se apresa e inhabilita a ciudadanos que pudiesen ser competitivos o pudiesen vencer a la opción del oficialismo. Por supuesto que hoy no existen garantías. Eso por decir algunos aspectos básicos. Pero si nos adentramos en las estructuras del Estado de Derecho, si nos adentramos en el ejercicio de poder en un país que no tiene soberanía territorial, pudiésemos pasar mucho tiempo hablando sobre esto. Un proceso electoral es fundamental cuando existe soberanía territorial, cuando existe una población que es respetada desde el Estado y cuando existen instituciones independientes que puedan garantizar que la voluntad ciudadana sea respetada para así elegir gobernantes y una estructura política estable para un país democrático. ¿Y por qué entonces insistir en esos escenarios, Marcos? Bueno, porque yo creo que hay una oposición útil al régimen en este momento en Venezuela y es por eso que yo desde hace un tiempo para acá, igual que compañeros que de esta misma causa hemos llamado al despertar de la conciencia ciudadana, a identificar quiénes nos oponemos al régimen y quiénes simulan luchar en contra del régimen y empezar a discernir en cuanto a los tiempos y los liderazgos
que han pasado durante todo este tiempo en Venezuela. Yo creo que ya estas personas que insisten en opciones que ya se han intentado y que han fracasado una y otra vez, ya no lo hacen por ingenuidad, sino por complacencia, por conveniencia y porque sencillamente hicieron de ser oposición un negocio y de la cohabitación una forma de vida. ¿Por qué tú crees, Marcos, que a pesar de todo eso que estás escribiendo, y ojo, los que nos están viendo saben qué posición yo tenía al respecto y además en el medio en el que estoy saben que este medio ha denunciado todas las irregularidades y los abusos cometidos por lo que nosotros llamamos el lamponato interino, ¿no? Pero ¿por qué todavía a estas alturas entonces, a pesar de todo eso que tú estás escribiendo, que estoy muy de acuerdo, hay gente, quizás no un sector mayoritario, de hecho me atrevo a decir que es una minoría bastante pequeña, pero hay gente que todavía sigue insistiendo en seguir apoyando a estos individuos y bueno, a los que denunciamos, a los que criticamos, a los que de una u otra manera damos o hacemos público todo ese manejo oscuro de lo que ha sido el interinato, te acusan de ser infiltrado, te acusan de esto. ¿Por qué tú crees que a estas alturas, con todas esas pruebas, hay gente todavía insistiendo en seguir a ese mismo liderazgo, Marcos? Mira, yo creo y siempre lo digo que el venezolano tiene una cultura de idolatría y de una especie de fanatismo absurdo con los políticos del momento. Y hay personas que reaccionan más temprano, otras más tarde. Yo te puedo decir que el porcentaje de la población político-partidista en Venezuela no supera el 2%. Y si vemos las encuestas que reflejan el descontento hacia Juan Guaidó y el gobierno interino porque no ha cumplido con la ruta que estipularon, es más de un 86%. Es decir, ese grupo minúsculo que insiste en defender o forma parte de las estructuras que el G4 ha instaurado para sostener al gobierno interino y toda la ruta y el plan de acción que ellos han llevado hasta ahora, o sencillamente, como te digo, son personas que aún prefieren mantener sus esperanzas en aquellos que una y otra vez le han mentido y han defraudado al país. Ahora también con el tema de la comunidad internacional, que ese es más delicado, ¿no? La comunidad internacional, si bien en acciones yo estoy de acuerdo contigo en que se está yendo más hacia el lado de Maduro, ¿no? Porque, bueno, es el que está en el poder y de una u otra manera, si se van a entender con alguien en Venezuela, es con Nicolás Maduro. Así en discurso digan lo contrario, en práctica se entienden con ellos son los que permiten la entrada o salida de bienes, de servicios, de personas a Venezuela, ¿no? Pero ¿por qué tú crees que, por ejemplo, la comunidad internacional sigue también insistiendo en esa misma vía y en ese mismo liderazgo que, bueno, de una u otra manera le han seguido dando algo de oxígeno, incluso los Estados Unidos, la Unión Europea? En Juan Guaidó se la pasan diciendo, no, él es el que reconocemos. ¿Por qué tú crees que insisten en estos liderazgos que ya han demostrado ser un fracaso para la causa de Venezuela? Mira, yo creo, Esteban, honestamente, que nuestro continente está pasando por un momento muy, pero muy peligroso, porque resulta que ahora los países que conforman lo que nosotros denominamos el mundo libre están manteniendo una postura muy blanda ante los regímenes totalitarios, criminales, que de hecho fungen como una amenaza para la seguridad de sus naciones. Y eso hay que verlo desde una perspectiva muy objetiva. No es simple retórica o discurso. Sabemos el porcentaje de territorio en Venezuela que está entregado a mafias internacionales, a guerrillas, a grupos terroristas que han hecho desmanes en Europa, que han atacado a los Estados Unidos en años anteriores y están resguardados en Venezuela. Los principales aliados del régimen de Maduro representan una amenaza a la seguridad hemisférica de nuestra región, porque son los que una y otra vez, año tras año, han insistido en romper con nuestra cultura occidental e instaurar un nuevo modelo, una nueva visión del poder que por supuesto nosotros jamás vamos a estar de acuerdo porque nunca vamos a estar de acuerdo con planteamientos que vayan en contra de la libertad del individuo y que coarten la posibilidad de que los ciudadanos decidan sobre sus vidas. A tu juicio, ¿cómo debería actuar la comunidad internacional para dejar de ser blanda, como estás mencionando, Marco? Mira, yo creo y comparto un comentario que leí en estos días. La realidad venezolana amerita de la cooperación internacional. Yo creo que eso es evidente, eso es evidente. Pero si la comunidad internacional no quiere dar esa cooperación que es necesaria, al menos no nos las pongan más difíciles. No legitimen procesos electorales que no van a llevar a ningún lado. No legitimen procesos de diálogo y negociación que solo van a favorecer al régimen y a los que dicen ser oposición, pero que se están lucrando de espacios políticos que les asigna el régimen y dinero incluso
que reciben por cada uno de estos episodios, porque yo los denomino episodios de esperanza que le dan a la gente para luego estafarlos. Yo creo que la comunidad internacional debe pasar por una profunda reflexión, y esto lo digo con toda humildad porque nuestros detractores y muchos voceros del G4 nos llaman arrogantes por hacer un llamado frontal a la comunidad internacional, pero yo lo digo de manera muy humilde y sincera. La comunidad internacional no puede seguir mirando a sus lados e ignorando lo que se está fomentando, lo que se está fortaleciendo en Venezuela, lo que se está fortaleciendo entre un status quo de cooperación entre los que simulan luchar y los que mantienen secuestrado a un país. Los que simulan luchar, ese término me gusta. Y ese término, por cierto, te lo escuché por primera vez en un foro que hubo hace ya unas semanas, ¿no? Que fue organizado por la organización Youth and Democracy in the Americas, en donde, bueno, tú estuviste representando a Venezuela, y uno de los asistentes allí, y sobre esto quiero hacerte ya esta pregunta para ir finalizando, ¿no? Fue Lenín Moreno. Lenín Moreno, para quienes no se acuerdan, fue presidente de Ecuador, pero antes de ello fue vicepresidente de Rafael Correa durante sus periodos, bueno, cuando Rafael Correa, por supuesto, estaba en la presidencia, un gran aliado, para nadie es un secreto, de Hugo Chávez y de todo ese proyecto del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, Lenín Moreno, cuando llega al poder, bueno, como dice Correa, traicionó, ¿no? La causa del socialismo del siglo XXI, por así decirlo, y cambió de bando. Ahora bien, él gobernó, a mi juicio, con unas políticas bastante parecidas. Quizás sí hizo un saneamiento institucional y eso se le agradece, que llevó a cabo un periodo de transición, pero gobernó también de una manera muy similar. ¿Tú qué piensas, Marcos, sobre estos líderes o estos referentes arrepentidos que estuvieron durmiendo con el enemigo durante años, que estuvieron militando en los partidos, en las organizaciones más radicales de izquierda, que son las que de una u otra manera han generado la destrucción en toda la región, y que ahora quieren venir a venderse como los salvadores o como los grandes referentes de la libertad? El mismo Lenín Moreno, en ese evento que yo lo escuché, él dijo: yo soy ex socialista. Yo no sé si estás de acuerdo con esa apreciación, si tú confías en este tipo de personas, o si tú le recomendarías a nuestra audiencia que más bien sean un poco cautos a la hora de creer en estos individuos. Mira, yo creo que por lo que hemos pasado los venezolanos, nosotros estamos llamados a la precaución y a estar atentos siempre. Y me voy a una frase bíblica: por sus frutos los conoceréis. Lo que podamos decir con palabras tenemos que respaldarlo con acciones. Sí he visto muchas personas que se han decepcionado de defender durante años las ideas del socialismo, y que hoy los veo fervientemente opositores a estas ideas que han llenado de miseria no solo a Venezuela, sino a tantos países en la historia. Y como nosotros decimos, que nos digan un solo país que haya funcionado con un sistema socialista o comunista, que haya favorecido a los ciudadanos, que haya sido digamos, benevolente a la libertad de la gente, que le ha dado oportunidades a los jóvenes, a las familias de seguir desarrollándose. Eso no se ha visto en la historia. Yo diría que sí, hay que tener mucho cuidado porque el socialismo ha agarrado muy mala fama en las últimas 2 décadas. Y por supuesto que algunos que quieren usar el salvavidas de ex socialista o yo era pero ya no soy, como unos en Venezuela que eran de la Internacional Socialista y que ahora dicen que no, que ellos nunca, no, sí fueron, y de hecho tienen muchos del socialismo en la dirección nacional de sus partidos y en sus estructuras. Y con eso sí hay que tener mucho cuidado. No los que ya fueron presidentes, gobernaron y que hoy están ofreciendo sus experiencias académicamente en universidades, en institutos, sino los que están todavía como una opción política que pareciera seducir a algún sector de la población. Mucho cuidado, porque la historia nos ha enseñado que no podemos olvidar, porque podemos estar condenados a repetir una y otra vez los errores del pasado. Yo ahí estoy muy de acuerdo contigo. Yo, bueno, a Lenín Moreno, como te digo, en la parte de la transición, se le agradece que por lo menos permitió que se llegara al gobierno que se tiene ahora, ¿no? Aunque gobernó muy parecido a Correa, así él se quiera deslindar de eso, pero sí hay que tener mucho más cuidado con los que se están vendiendo como organizaciones o como liderazgos emergentes. Sí, sí, adelante, emergentes. Y si me lo permites, Esteban, vemos la gran diferencia entre los últimos 3 años del gobierno de Lenín Moreno, cuando, digamos, se divorció del proyecto del siglo XXI. Muy a pesar de que hubo ese divorcio, su línea política se mantuvo muy cercana a las ideas de izquierda, y vemos la diferencia exponencial que existe solo en 100 días de gobierno de un presidente que defiende las ideas de la libertad, que ha abierto las puertas del Ecuador para la inversión, para la atención de sus ciudadanos y para generar oportunidades. Cambiar el estado de necesidad por un estado de desarrollo y de oportunidades para la gente.
Muy importante eso. Y de hecho, el propio Lenín Moreno, yo me acuerdo porque yo lo halagué en una oportunidad, porque el señor estuvo a punto de pasar un paquete económico, yo te diría, mira, si no liberal, cercano al liberalismo. Pero después, como por supuesto, tuvo presiones de un sector de la ciudadanía, tuvo presiones de un sector político, entonces lo echó para atrás y termina uno como, bueno, metiéndose la lengua a saber tú dónde, porque sencillamente este tipo de personas te terminan decepcionando, ¿no? Con ese tipo de Sí, acciones que, bueno, lamentablemente él no tuvo la fortaleza para mantenerse firme y ser recordado como un buen presidente de una transición que era necesaria, pero bueno, independientemente, yo lo que quería terminar era enfatizando lo que tú has dicho, Marco, que hay que tener más cuidado con esos que se venden como una alternativa emergente o nueva, un liderazgo renovado, cuando siguen teniendo las mismas prácticas y las mismas políticas que dicen ahora rechazar. Muchas gracias, Marco, por habernos acompañado en Contrapoder no, 3.0. gracias a ti, gracias a tu audiencia y bueno, siempre estén pendientes de Contrapoder porque como lo dije hace una semana, es un espacio que defiende la verdad, aunque duela, aunque a muchos oídos desentonen, pero qué bueno que esta ventana continúe. Un abrazo a ti, a Esteban y a Colina, a todo el equipo de Factores de Poder. Gracias por la oportunidad. Muy agradecido contigo, Marcos. Bueno, era Marcos Velasco, activista político venezolano, conversando un poco sobre bueno, la política en Venezuela y además estos socialistas arrepentidos que ahora pretenden ser referentes del capitalismo, de la derecha y del liberalismo en la región. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que es definitivamente el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.